Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Viernes 18 de junio del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, que tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas. Mencionar simplemente algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica y con él vamos a hablar sobre varios de estos temas. La OFAC ayer emitía un documento, daba luz verde a Nicolás Maduro para realizar operaciones financieras relacionadas con el COVID-19. De este tema vamos a hablar, de lo que está ocurriendo con el acceso o no a las vacunas y con el plan de inmunización en el terreno en nuestro país. La licencia general número 39 emitida por la Oficina del Departamento del Tesoro norteamericano señala que las operaciones con bancos venezolanos están autorizadas hasta el 17 de junio de 2022, lo que llamó la atención de algunos periodistas, y habrá que ver esto en qué termina. Es la denominación de gobierno de Venezuela que utiliza el gobierno norteamericano, la administración de los Estados Unidos, para referirse al régimen de Nicolás Maduro. Habrá que ver esto si termina en algo, si significa algo o no. Lo cierto es que ayer se anunciaba la conformación de una delegación encabezada por Gerardo Blight, que justamente va a viajar a los Estados Unidos representando a la Alternativa Democrática frente a un inminente inicio de negociación integral con el régimen de Nicolás Maduro. Otra vez habrá que ver si esto termina en algo o no. Nos acompaña el presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Enrique López Loyo. Con él vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo con la pandemia. El último boletín de la institución advertía sobre la inoperatividad de la mesa técnica que se ha instalado en nuestro país para discutir estos temas. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, a tu orden. Antes de hablar acerca del documento y los planteamientos que ustedes hacen allí, yo le pedí un comentario sobre el acceso a vacunas, lo que ha ocurrido con esta excepción o esta licencia emitida por la OFAC para dejar en claro que no existe ningún impedimento para que Venezuela acceda a medicinas, tampoco a vacunas en el exterior, en el marco de esta pandemia. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, podemos decir que es una noticia positiva para Venezuela, puesto que la gestión que puede realizarse con esa posibilidad de bajar recursos desde algunos fondos retenidos en los Estados Unidos va a garantizar continuar con el plan de vacunación y además garantizar a su vez el componente de cadena de frío y el pago de obligaciones que se tienen que hacer para mantener ese programa. La circunstancia que usted nombra sobre la aprobación de esta licencia, como le decía, tiene alta significación y además incide sobre el funcionamiento y la calidad de la operatividad de la Mesa Técnica Nacional, puesto que a través de ella es que se ha logrado establecer ese vínculo que pueda llevar a la utilización de tales fondos que son requeridos por el Estado venezolano. Lo importante es que aquí haya conciencia que en realidad esto no se trata de un pugilato de tipo político, de que si un grupo tiene la opción de tener la llave para liberar estos fondos, como así se ha hecho desde principios de año, con esa posibilidad inicialmente de forma directa para vacunas, luego se pierde la primera licencia, puesto que el Estado no aceptó esas condiciones para el momento, y se fueron a negociar directamente el mecanismo COVAX a la sede central en Europa. Entre tanto, ha pasado y ha dictado mucho tiempo, todavía el Estado no ha sido capaz de culminar el pago de tales obligaciones, lo cual nos llama poderosamente la atención, puesto que si hubiésemos
llevado este mecanismo a través de ese financiamiento, pudiésemos haber contado con esas más de 11 millones de dosis de vacunas para nuestro país. Ahora, ustedes expresan preocupación por el estado de inoperatividad de la mesa técnica y advierten en este último boletín, doctor, que no pueden ser testigos inertes. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, básicamente porque la instauración de esta mesa está basada en la amplitud, en la posibilidad de que todos los sectores en el ámbito de la salud pública venezolana podamos converger en establecer una pauta clara, definitiva, además que sea única, verificable, de lo que significa un plan nacional de vacunación, el cual, ya lo he dicho en otras oportunidades, debe tener rango, fuerza y valor de decreto de Estado para que tenga la capacidad de trascender y que exista además una veeduría en cada uno de sus pasos. La preocupación de nuestra academia es porque las reuniones ya no se hacen, tenemos mucho tiempo sin reunirnos, entre tanto se ha iniciado un plan de vacunación, más bien un proceso de vacunación por la Autoridad Sanitaria Nacional, la cual en su momento hemos aplaudido, pero que ha pasado continuamente una situación de difícil para identificar cuáles son las fortalezas de ese plan, cómo está basado, cuáles son los criterios de selección, cómo se está llevando la poca cantidad de dosis que hay en el país al resto del interior. Vemos cómo la mayoría de esas vacunaciones que están disponibles están en zonas territorialmente muy próximas al área metropolitana de Caracas. Eso tiene que ver también con las dificultades de traslado, con las dificultades en el componente de cadena de frío, y además vemos también con preocupación que continúan algunas denuncias sobre fugas de vacunas en ese proceso, y nosotros continuamos a la espera de que podamos volver a reunirnos en esta mesa, darle estas definiciones técnicas, porque funcionalmente no tiene ningún valor estar bajo la asignación de un trabajo que tiene que ser continuo, que tiene que estarse siempre evaluando en el ámbito de lo técnico y lo científico, y eso no está funcionando. Por lo tanto, hemos dicho claramente que nosotros no estamos para formar parte de un decorado para situaciones que se lleven solo a justificar de que hay una instancia de diálogo o de conciliación que realmente no lleva ningún beneficio. Y además debemos recordar que esa instancia es justamente para bajar continuamente la angustia, la desesperación de la población, dándole respuestas efectivas desde lo técnico, para que no se cuestione para nada ese proceso de vacunación. Lo importante aquí también es establecer cuál es la manera como se está llevando este proceso y las probables responsabilidades, puesto que el hecho de que todos estemos inmiscuidos en una decisión técnica aparente nos lleva a ser responsables o corresponsables de lo que esté pasando o de lo que pase a futuro con una utilización de un plan que no está debidamente madurado y que, como le he dicho, funcionalmente no está estructurado para llevar consensos en su definición, digamos, desde lo técnico y desde lo científico. ¿Desde cuándo no se reúne la mesa técnica, doctor? Para tenerlo claro. Tenemos 7 semanas que no hay reuniones. ¿Y cuál fue el último planteamiento que se hizo en esa reunión? Bueno, el planteamiento era meramente informativo sobre los procesos de llegada de algunas dosificaciones para ese momento, y no teníamos para ello. Iniciamos pues los que estamos de este lado, vamos a decir de esta manera, porque se nos mira como con un recelo extraordinario. Nos reunimos y se elaboró una contrapropuesta, pero no sino complementaria al plan que tenía el gobierno ya listo. Esas propuestas se presentaron hace poco más de 2 semanas, se distribuyó el documento. Además, ese documento fue llevado a los que acompañan esta mesa, como la Organización Panamericana de Salud y UNICEF. Esperamos la reunión que ya estaba pautada, a última hora se cancela, luego esperamos la semana siguiente. La idea es que nos escuchasen aquellos aspectos técnicos que nosotros considerábamos que eran mejorables desde el espacio de nuestra, digamos,
unidad de criterios en sociedades científicas y Academia Nacional de Medicina. Lo importante es que al final no hubo ninguna convocatoria reunión, no se tomó en cuenta esta posición, y nuestra academia, con 117 años en el país, trabajando y luchando por la definición de políticas públicas de salud, y además siendo un asesor directo del Estado, ha tomado esta decisión de llamar a preocupación al país, decir que la inoperatividad de esta mesa técnica nacional pone en peligro la definición de esas políticas claras de salud en el ámbito de la pandemia. Doctor, sobre el manejo de la información, digamos, lo hemos mencionado desde el inicio de la pandemia, es como política de Estado no ofrecer detalles ni datos precisos sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. La Organización Panamericana de la Salud decía ayer que ha recibido información según la cual solo poco más de 700.000 personas han sido vacunadas en nuestro país, utilizando, por cierto, información del Ministerio de la Salud. 588.066 personas han recibido la primera dosis y 151.896 la segunda dosis, lo cual contrasta abiertamente con las últimas declaraciones que ofreció Delcy Rodríguez sobre este tema. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Fíjate que estas situaciones, lo que yo siempre he nombrado, las matemáticas especiales que se están, digamos, manejando en este sentido, no tienen nada que ver con el curso oficial de las cosas, porque en el mundo nada está oculto, todo va a un registro oficial en el sentido práctico de que son organismos multilaterales que necesitan mantener un nivel informativo preciso. Entonces, hemos hecho siempre un llamado respetuoso a la autoridad, que no se haga un uso indiscriminado de cifras, las cuales no pueden comprobarse. Y es que la realidad es que deberían agotarse esas poco más de 3 millones de dosis que están en Venezuela y darle un uso adecuado y correcto para que puedas definir una vacunación completa, puesto que lo que se ha establecido además en la Organización Mundial de la Salud, que la cifra de reporte de vacunación tiene que ser completa una vez culminada la primera y la segunda dosis. Lo que está aquí sobre la mesa es la necesidad imperiosa de localizar más vacunas para el país. Observamos que está muy por debajo de la meta y apenas estaría por el 0.4% de la misma, lo que significa un retraso significativo ya prácticamente a la mitad del año. Y si nosotros tuviésemos que vacunar al día de hoy para tener en septiembre-octubre una cobertura correcta, deberíamos tal vez estar por el orden de las 400.000 personas vacunadas diariamente, cosa que es una empresa titánica desde el punto de vista de lo logístico de nuestro país. Sabemos de reportes y lo fundamental es que dentro del componente de asesoramiento de organismos multilaterales, la UNICEF nos ha especificado que dentro de esos recursos que se están buscando a través de OFA, la liberación de esos fondos en los Estados Unidos, se tiene previsto la complementación de cadenas de frío, la compra de camiones de transporte en refrigeración e igualmente la obtención de mecanismos de traslado con cavas refrigeradas, etcétera. Por lo tanto, a pesar de la información, seguimos siendo optimistas en que las dosificaciones deban llegar al país en el término de la distancia, pero así nos preocupa que aún no se ha hecho la cancelación del componente de COVAX y los despachos que tienen que ver con las contrataciones ya hechas también con la Federación Rusa son muy lentos. Por lo tanto, el llamado siempre respetuoso a que la autoridad sanitaria coloque siempre sobre la mesa la verdad, y esta verdad tiene que ver con que todos participemos en la estructuración de un programa que sea eficiente. No debemos verlo desde el componente político. A los políticos les encanta dar anuncios y decir que todo va bien, pero no se puede en el ámbito de la salud establecer parámetros que no pueden ser comprobables. La diferencia es que la definición en salud es científicamente comprobable. En política nada es comprobable. El discurso
no es comprobable y se evalúa a largo plazo. La respuesta en cuanto a los problemas de salud se evalúa a plazo inmediato, porque estamos hablando realmente de la vida de todos los venezolanos. Doctor, tengo que hacer una breve pausa para ir a publicidad. En la práctica, lo que hemos visto en nuestro país, lamentablemente, es un gran desorden, un caos, que puede provocar el incremento en el número de casos. Lo decía en una entrevista el doctor Julio Castro, quien entendemos participa en la mesa técnica. Él advertía que ya existía evidencia de nuevos contagios en el marco de este plan de vacunación, largas colas. No existe garantía de que los asistentes tengan acceso a las primeras dosis, ni siquiera aquellos que han recibido el mensaje por el sistema Patria. Yo le ruego, permanezco unos minutos más, a regreso le doy la palabra para escuchar su opinión, su análisis sobre el alcance de lo que está ocurriendo en el marco del plan de vacunación en nuestro país. Vamos a la pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia en nuestro país en el marco de esta vacunación masiva que está en marcha en Venezuela y a la luz de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Esta licencia emitida por la OFAC del Departamento del Tesoro norteamericano, que reitera o aclara que Venezuela tiene la posibilidad, tiene margen para adquirir incluso vacunas en el exterior. Nos acompaña el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo. Doctor, yo le dejaba una inquietud, mejor dicho, una reflexión, le pedía una reflexión sobre lo que está ocurriendo con esta vacunación masiva y las declaraciones que ofrecía el doctor Julio Castro. Él decía recientemente que ya existen evidencias sobre nuevos contagios en el marco de lo que está ocurriendo en nuestro país, porque evidentemente hay un gran desorden, no hay garantías de que los que acuden a estos centros de vacunación finalmente reciban la primera dosis contra el coronavirus. Ni siquiera aquellos, por cierto, que reciben supuestamente un mensaje de texto por el sistema Patria. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente es la consecuencia de llamar masiva a una vacunación limitada, en realidad, a un proceso que es muy limitado porque apenas está llegando poco más de 3 millones de dosis, en un requerimiento que el propio gobierno nacional ha manifestado una cobertura ideal de 44 millones de dosis para 22 millones de venezolanos. Hay una desesperación en la población y es parte también de nuestro grito desesperado el día de ayer para que las cosas funcionen de manera adecuada. Vemos cómo un gran porcentaje, casi la mayoría de las personas que asisten a estos centros de vacunación, muchas se van con la ilusión de ser vacunadas y terminan regresando a la casa con una probable infección, puesto que esos centros se prestan a la congregación masiva de personas. Lo que ha dicho el doctor Julio Castro es absolutamente cierto. Se prevé entonces ya el inicio de el mantenimiento del pico que venimos
viviendo desde el mes de febrero, observamos que no hay un atisbo de disminución progresiva desde el punto de vista del perfil epidemiológico de la pandemia en Venezuela, cosa que es sumamente grave porque el mantenimiento de ese pico de infecciones que en algunos casos la cifra oficial lo da como una especie de meseta continuada, es decir, que hubiésemos probablemente alcanzado un equilibrio en la presentación de los casos, pero las últimas definiciones del pulso que se le va llevando a la infección en cifras independientes dan cuenta del mantenimiento sostenido de un pico y la probabilidad que se extienda, esto es lo que se ha llamado la segunda ola, y eso tiene mucho que ver con esa presencia masiva de personas en la calle, las cuales simplemente tienen la esperanza de vacunarse, regresan a la casa sin ella, pero regresan infectadas una porción de estas personas. Recordar además, la mayoría son personas de la tercera edad buscando desesperadamente su protección y ello da una mayor probabilidad de infecciones severas, hospitalizaciones y muertes. Entonces, simplemente nos da una idea de lo perentorio que significa dar una respuesta verdaderamente masiva, utilizando esa palabra. Masiva podríamos decir cuando tuviésemos en el país poco más del 50% de la oferta de vacunas, pero se tiene que ir, y eso lo apoyamos, avanzando en la vacunación a medida que van llegando estas dosificaciones. Y el otro aspecto es que aún en el caso de la vacunación con la formulación Sputnik V, la cual se ha espaciado de acuerdo a informes técnicos que dice que la segunda dosis puede esperar inclusive hasta 90 días, esto puede ser en algunos de los casos un proceso, llevar a un proceso también de desorden en el mantenimiento estadístico de la definición de quiénes ya se van a vacunar o ya se vacunaron y quiénes requieren esa segunda dosis. Por eso el desorden no puede regir este proceso bajo ningún respecto, y allí debe estar entonces la figura del Estado dando control de esas dosificaciones, de su distribución. Igualmente hemos tenido alguna información que las dosificaciones en algunos casos no están siendo colocadas completas, por lo tanto se debe mantener una alerta sobre esto, que las personas sepan que la dosificación en el caso de esta debe ser completa, la utilización completa del vial, igualmente que esto en el caso de aquellas que tengan que prepararse en el sitio de la inoculación de la vacuna, deben ser preparadas en el sitio de esa colocación de la vacuna para garantizar la cadena del frío y no hacer una práctica de prellenado en centros previos o localizados a distancia de la zona de la vacunación. Este es una alerta técnico importante porque no solamente la probabilidad de la inactivación biológica por falta de cadena de frío y mantenimiento de esta exista en ese caso, sino que también la probabilidad de efectos colaterales por alteraciones del componente biológico de la vacuna. Entonces, repito, tienen que estar pendientes que aquellas que van a ser utilizadas, que deban ser colocadas en las jeringas para la vacunación, se trate de evitar por todo lo posible el prellenado y el traslado en las propias, jeringas. Hay unas dosificaciones como la Sinopharm que traen sus jeringas, pero no se puede hacer uso indiscriminado de la preparación previa de vacunas para su traslado y colocación. Eso es una fase técnica que puede ser delicada para no garantizar la efectividad de la misma. Igualmente, estar pendientes que la vacuna tenga el contenido completo de la misma, puesto que ha habido observaciones sobre que no lo está completo en algunos casos, y eso es justamente lo que se tiene que discutir en una mesa técnica nacional de vacunas. Doctor Enrique López Loyo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidente de la Academia Nacional de Medicina, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país con este tema de la vacunación masiva. No sabemos si denominarlo como plan. De hecho, el doctor Julio Castro, en otra entrevista
quien participa, entendemos, activamente en la mesa técnica, decía no hay plan de vacunación en Venezuela y advertía que el país seguía combatiendo a ciegas el COVID-19. Nos acompaña, me dicen que se suma a nuestra mesa de debate el secretario de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Uníades Urbina, quien publicaba, por cierto, en sus redes sociales este documento, este boletín de la institución, pediatra, intensivista. Doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Alejandro. Gracias por el contacto. Saludos a nuestro presidente, el doctor López Loyo. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros. Hace algunos minutos el doctor López Loyo confirmaba que la mesa técnica lleva 7 semanas sin reunirse, donde participan distintos factores, incluyendo la OPS. ¿Qué puede decirnos, doctor? Lo escuchamos. Ciertamente, inclusive ayer tuvimos una reunión, no sé si el doctor López Loyo lo comentó, con los representantes de OPS y UNICEF en Venezuela, y reconocen pues que no ha habido las reuniones, y ese retraso en reunirnos 6 semanas, ya vamos para 7, eso también hace que como usted lo dijiste, lo como se pueda llamar plan o campaña de vacunación siga dando tumbos porque no tiene una rectoría real, porque realmente no conocemos el plan de vacunación del gobierno nacional. La OPS dice que sí existe, pero es un documento en privado, evidentemente, pero si una campaña de vacunación o un plan de vacunación no es conocido por la población, María Alejandra, ese plan produce desconfianza y la desconfianza lleva a que mucha gente no se quiera vacunar, a pesar de que veamos esas grandes colas inhumanas en los centros de vacunación. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa para la policía. Yo le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera ahondar en lo que está ocurriendo en la práctica. Lo mencionaba el doctor López Loyo hace algunos minutos, y la posibilidad de que se mantenga este pico de contagios en nuestro país, producto del desorden en el marco de esta vacunación contra el coronavirus que está en marcha ahora mismo en nuestro país. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo con esta vacunación que no sabemos si calificarla otra vez de masiva contra el coronavirus en nuestro país. Nos acompaña el secretario de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Uníades Urbina, y yo le dejaba un comentario sobre este pico de la pandemia en nuestro país. Decía el doctor Enrique López Loyo que, dadas las circunstancias y cómo se ha llevado esto, probablemente se va a mantener. Ayer, sin ir más lejos, confirmaban 1.405 nuevos casos, según cifras oficiales, y tomaron en cuenta los subregistros. Yo le pedí un comentario, doctor, y tomando en cuenta, entre otras cosas, la preocupación de la comunidad científica sobre las distintas variantes que se han identificado, no solo en Venezuela, sino también en América Latina. De hecho, Perú recientemente declaró cerco epidemiológico por la presencia de al menos 2 casos de la variante que se ha identificado en la India. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos.
Sí, ciertamente, hay varios puntos. Primero, que realmente no es una vacunación masiva, María Alejandra, porque si somos 28 millones de habitantes, aquí tendríamos que estar vacunando unas 300,000 personas por día para poder decir, oye, vamos a llegar en septiembre o diciembre pues, al 70% de la población. Ayer, las cifras emanadas de la Oficina Panamericana de la Salud, Venezuela ni siquiera llega al 2% de la población vacunada. Entonces no podemos hablar de vacunación masiva cuando nos falta el 98% de la población por vacunar. Entonces no es una vacunación masiva, es una propaganda que se está haciendo, las grandes colas que ellos estimulan a nivel de los centros de vacunación para tomar la foto y mandarla al mundo para decir que estamos en vacunación masiva. Y ese 11% que fue la vicepresidenta, la misma gente de la OPS es desmentida, no iba a aparecer en su página web esa información. Segundo, al yo retrasar la vacunación, que es la única forma de frenar, por lo menos preventiva, de frenar el contagio de las personas, el virus va cambiando, va pasando de persona a persona con una nueva variante. Estas nuevas variantes aparecen porque como se está replicando el virus a mayor velocidad, porque hay gente en la calle, hay más gente en Venezuela, pueden aparecer las variantes porque el virus va cambiando y aparecen las variantes como la de Brasil, como la de la India, inclusive la variante andina. Entonces la idea es vacunar masivamente realmente para poder frenar la cadena epidemiológica de la transmisión del virus. Ahora, en el caso concreto de las variantes, la preocupación, doctor, y la importancia de poner en marcha un verdadero plan de vacunación contra el coronavirus en nuestro país. Yo le pediría un comentario, insisto, el caso de Perú, el propio doctor Ciro Ugarte, el propio ministro de Salud, ministro de Salud de esa nación, Óscar Ugarte, confirmaba la presencia de al menos 2 casos de la variante Delta que se conoció inicialmente como la variante descubierta en la India. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Con la movilidad que se está haciendo progresivamente mayor en todos los países del mundo, la gente empieza a viajar. En Panamá también está esta variante de la India. Entonces, el problema es que aquí no podemos aislar al país a pesar de que no tengamos gasolina. Hay gente que tiene que entrar, tiene que salir. Y entonces, en esa entrada y salida de inmigración, llegan las cepas nuevas, y una vez que llega la cepa, es difícil. Aquí tenemos muy pocos mecanismos para identificación, aunque lo hay en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, pero entonces, una vez que llega la cepa, como estas variantes son más transmisibles, tienen mayor capacidad de contagio, pues vamos a tener casos indefectiblemente las diferentes cepas. Entonces, por eso la urgencia y la necesidad de que el Estado venezolano sea responsable, haga los mecanismos para tener vacunas que necesitamos tener en cantidad, de calidad, no en experimentos, en prototipos de vacunas. Necesitamos vacunas aprobadas por lo menos por la OMS a nivel latinoamericano para poder frenar este contagio que traemos, como ya tú lo dijiste, y lo ha dicho el Ministerio Popular de la Salud, en incremento de la cifra, y eso lo advertimos, una de las causas es la aglomeración de personas en las colas tratando desesperadamente de obtener una vacuna que por ley les toca, pero lo que utilizan es primero el carnet de la patria, la página patria, y después la ruleta de la fortuna a ver si aleatoriamente a ti te va a tocar una vacuna, cosa que es discriminatoria e ilegal. Doctor Unides Urbina, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, secretario de la Academia Nacional de Medicina. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Nos vemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.